a ambos países sobre posibles colapsos en las zonas limítrofes. Para analizar el siguiente tema tenemos a la invitada Elena Olea. Ella es directora asociada de programas de la Fundación Alianza Américas. Señora Olea, desde Chicago, bienvenida a estas pantallas de DNews y arranquemos de una vez analizando qué podría suceder en la frontera después de derogar el título 42. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, lo que significa el fin de esta medida excepcional es volver a las normas regulares que existían en materia migratoria. La frontera nunca estaba abierta para todas las personas y yo creo que eso es importante tener claro. Por algo existe un régimen de visas y es más bien la excepción a esas visas a quien se le permitía ingresar a Estados Unidos y quedarse en Estados Unidos. Porque las personas, y eso es lo que regresa con el fin del título 42, es decir, la norma general que permitía que las personas fuesen a pedir protección aunque no tenían una visa y pudieran entrar a un procedimiento de asilo. Lo que es importante agregar es que la administración Biden ha puesto en marcha un plan adicional con una nueva regla sobre la elegibilidad para el asilo que va a impactar, y muchas de estas personas que busquen ingresar a pedir asilo, a pedir protección en Estados Unidos no van a poder hacerlo y por eso es que van a terminar rápidamente en procedimientos de deportación. El gobierno de Joe Biden era un poco más flexible con las políticas migratorias de lo que era el gobierno del expresidente Donald Trump. ¿Usted cree que esto va a afectar los 2 años que le quedan de gobierno al presidente Biden al aparentemente recrudecer las medidas migratorias? Bueno, yo creo que el gobierno Biden ha sido muy, en términos de su retórica y en las promesas de campaña, era diferente a la administración Trump. Pero en la práctica, la administración Biden ha mantenido algunas de las medidas, como mantener la frontera cerrada hasta ahora. También en parte por litigios internos que lo han obligado a hacerlo. Yo creo que esto evidentemente está ocurriendo en un contexto de una campaña electoral y es muy importante entenderlo así, porque sin duda la imagen de cierta fortaleza, de cierto rigor en las prácticas fronterizas es algo a lo cual el presidente Biden le está apostando de carrera a la reelección, porque desafortunadamente en Estados Unidos se ha creado esta narrativa muy fuerte que demoniza la migración. Claro, y creo que eso no lo podemos ignorar. No, y eso también ha afectado y ha tenido repercusiones en todo el mundo y en varios pasos fronterizos. Hablemos un poco de esta propuesta del gobierno Biden que se denomina el Título 8. Bueno, el Título 8 es la medida, las normas migratorias en general que establecen que las personas no pueden ingresar si no tienen una visa para hacer a Estados Unidos o provienen de una nacionalidad que no necesita visa para ingresar a Estados Unidos. Excepcionalmente, las personas pueden llegar a la frontera e ingresar para pedir asilo. Ahora tienen que hacerlo habiendo solicitado una cita para cruzar por un punto fronterizo específico a través de una aplicación que se llama CPB-1, que en la práctica sabemos que ha tenido muchísimas dificultades, es difícil de acceder y sabemos que hay personas que llevan del lado mexicano de la frontera meses intentando lograr esta bendita cita en la aplicación y no lo han podido hacer. El otro requisito que es bastante preocupante de la nueva regla es que si las personas cruzaron por el territorio de otro país, es decir, no son de nacionalidad mexicana y venían de más hacia el sur, de Sudamérica, de otras partes del mundo o de Centroamérica, debieron haber solicitado protección en algún país por el que cruzaron rumbo a Estados Unidos y se les debe haber negado esa protección. Es decir, tienen que haber pedido ser reconocidos como refugiados en un país y eso se les negó y es por lo que eso justificaría que lleguen hasta Estados Unidos a buscar protección. Aparte del carácter de refugiado y de asilo en los Estados Unidos, ¿corresponde a qué tipo de ciudadano? ¿Tiene que ser alguien que cumpla un cargo público o cualquier ciudadano lo puede solicitar? Cualquier persona puede pedir protección. Lo que es complejo en Estados Unidos es que tiene que demostrar persecución individual y ese es un estándar muy alto para merecer la protección. Es recomendable además tener algún tipo de pruebas de que se sufrió esta persecución y esto hace la situación y los casos más difíciles, por supuesto. No todo el mundo que pide asilo le reconocen y le dan esa protección. Hay un número muy importante, alrededor del 70-75% de las solicitudes de asilo que son negadas y las personas se considera que no tenían justificación para pedir protección.
¿Cómo es esta situación que están llegando buses con migrantes que los dejan, por ejemplo, en el estado de Texas, que es muy común y conocido? ¿Qué se teme que va a pasar antes del 11 de mayo, antes de que se derogue esta medida del título 42? ¿Se estima que van a ingresar muchos migrantes y va a haber crisis en la frontera, quizás? Lo que se está viendo, como mencionaba el reporte, es que sí hay una expectativa de lo que significa el fin del título 42, que esas personas que en este momento cruzaban de manera irregular, por ejemplo, y eran automáticamente rechazadas con algunas excepciones, por ejemplo, personas con niños pequeños, personas de ciertas nacionalidades, ahora el procedimiento va a ser más largo. Eso ha generado muchas expectativas y mucha desinformación, que están aprovechando sin duda coyotes, personas que están involucradas sobre todo en el tráfico de migrantes en la zona fronteriza, y por eso hay esta gran aglomeración de personas del lado mexicano buscando cruzar hacia Estados Unidos. El desafío que va a tener Estados Unidos es cómo va a procesar este aumento significativo del número de personas. Cuando las personas son puestas en libertad es cuando estados como Texas han resuelto enviarlas en buses, muchas veces con información incompleta en términos de lo que les espera y sin coordinación, a ciudades que ellos llaman ciudades más progresistas o que tienen una retórica por lo menos más pro inmigrantes, como a la ciudad de Washington DC, a Nueva York o a Chicago, que es donde hemos visto que llegan estos buses, poniendo a prueba la capacidad de estas otras ciudades en Estados Unidos para recibir y para integrar a estas personas. La semana pasada tuvimos una gran cobertura de una colega, ella es Carmen Alvarado, que estuvo en el punto fronterizo de Tacna, entre Perú y Chile, y se presentó allí una situación bastante tensa con los migrantes. Ya se entiende que están militarizando en Estados Unidos la frontera con México. ¿Cuáles son los riesgos de que se presente una situación similar a la que se dio en la frontera de Chile y Perú? Bueno, los militares están entrenados y preparados para responder en un contexto de un conflicto armado. Las personas migrantes cruzando una frontera no son una agresión, no representan una amenaza para la seguridad nacional. Y por eso es deseable que no se utilicen a las Fuerzas Armadas, sino que se utilice personal que tenga la capacidad para responder a un desafío que es eminentemente humanitario, y aquí lo que se necesita es personal capacitado para responder a las necesidades de la niñez no acompañada, para atender a mujeres y a niños, no una respuesta militarizada. Esa es la preocupación en torno a que se esté recurriendo a una estrategia equivocada para responder a un fenómeno humanitario. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que va a suceder en este momento y allí en Estados Unidos con el título 42. Elena Olea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estas pantallas de DNews. Muchas gracias.